buenas experiencias, de buenas prácticas de la edición del año 2010. La Consejería de Familias y Sociales continuará impulsando este tipo de buenas prácticas e seguirá trabajando en la línea de mejorar la inserción laboral de personas con discapacidad. Nosotros lo que realmente desearíamos es que los usuarios de nuestro centro ocupacional dejaran de estar en nuestra consejería y pasaran a formar parte de la Consejería de Empleo. En el apartado de inserción laboral, el proyecto que se llama Abriendo Puertas. Abriendo Puertas lo ha presentado el Centro Ocupacional de Colmenarejo, Colmenarejo, que es de la Fundación Abascol. Bueno, pues la verdad es que con Inés se me han ocurrido muchas más cosas que decir, pero bueno, creo que el tiempo apremia y vamos a ser un poco justos, ¿no? Primero sí que quería hacer una mención especial y en este apartado sobre todo el apoyo que me ha dado mi entidad y a todo el empeño que ha puesto en la preparación laboral y en fomentar un poco pues, la figura del perfil del preparador laboral, que me agrada muchísimo ver muchos de mis compañeros aquí y que sepáis que, bueno, que un poco estáis representados en la figura del preparador laboral que hoy dispone estas buenas prácticas. Agradecer, como no, a la Comunidad de Madrid, a la Consejería y a FEAS por crear una cosa tan útil para nosotros como ha sido el manual de procedimientos y el empujón que nos ha dado y cómo nos ha catapultado para conseguir estas buenas prácticas. Y luego, por último, a toda la gente que me arropa en mi entidad, familias, es para mí un orgullo tener aquí a mis familias, a mis chicos y, bueno, y a mis compañeros de centro. Y bueno, vamos con ello. Un poco en antecedentes poneros que, bueno, la Fundación Abascol, para quien no lo conozca, se fue fundada en 1978 con un claro objetivo, que fue mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Trabajamos en el ámbito, trabajamos en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid y atendemos a más de 500 personas. Un poco eso es lo que es la Fundación Abascol, y luego centrarnos en el Centro Ocupacional de Colmenarejo, que se creó en 1982, aproximadamente en el mes de octubre, y es un centro ocupacional que va un poco muy enfocado a proyectos medioambientales, reciclado de papel, resto vegetal. Bueno, pues es un poquillo lo que sería la presentación del centro y la de la fundación. Y ya nos metemos en el plan de formación. ¿Por qué este plan de formación? Bueno, pues la verdad es que principalmente este plan de formación tuvo un propósito muy claro, que fue la demanda de nuestros usuarios. Y cuando decimos la demanda de nuestros usuarios fue pues acercarnos más a ellos, sentarnos, hablar mucho con ellos, mantener una escucha activa, escucharles mucho tiempo de preguntarles, de hablar, de que nos dijeran sus inquietudes, lo que necesitaban. Bueno, en definitiva un poco hacerlos primero los protagonistas de todo lo que a posteriori iba a pasar. Completar el manual de procedimientos. O sea, no es que lo diga yo, pero esto viaja conmigo. Ha sido, bueno, pues quizá el compañero de viaje del equipo de inserción laboral del centro ocupacional. A raíz de su creación, bueno, pues va con nosotros a todas partes. La verdad es que para nosotros ha sido muy importante el poder trabajar con él y bueno, y darle sentido, ¿no?, al manual de procedimientos. Y dar una continuidad, porque efectivamente a nosotros trabajábamos muy bien con el manual de procedimientos, pero dijimos, bueno, si nos queda un poco cojo el tema, ¿cómo podemos hacer y qué podemos crear para que haya una programación completa o digamos que haya una formación más completa, ¿no? Y por eso se creó este plan de formación. La necesidad de ofrecer un concepto dinámico al centro ocupacional, muy importante. Ayer por la noche incluso lo debatíamos, ¿no? El equipo de inserción laboral. Pues eso, que el centro ocupacional no sea un sitio de meta final para nuestros usuarios, nuestros clientes, como lo queramos llamar, ¿no? Que sea un punto de partida hacia un objetivo que puede ser la inserción laboral, que haya movimiento en el centro ocupacional, que haya fluidez. Y luego el aumento de sensibilidad e interés por parte del tejido empresarial, ¿no? La verdad es que sí que hemos conseguido que las empresas se sensibilicen, con todo el tema de la inserción laboral de las personas con discapacidad y borrar un poco lo que es el tema de llevar el 2% aquí grabado y quitarle ese sentido a la empresa. ¿Cómo se organiza nuestro plan de formación? Bien, lo primero que hemos querido hacer para organizar nuestro plan de formación, o el sentido que le hemos querido dar, es que sea un plan de formación global, que no sea solamente y única y exclusivamente un plan formativo, ¿no? Que nos dediquemos un poco ahí
a trabajar mucho la formación, no. Queremos que sea un trabajo global que encasille un poco el trabajo con familias, la empresa, la difusión, la mentalización por parte del equipo ETO al centro ocupacional de que realmente ellos también son protagonistas, tanto profesionales como las personas que están en el centro ocupacional de este plan de formación. Tiene 3 áreas, que es el área de educación permanente, que ahí prácticamente lo que trabajamos son economía doméstica, medio ambiente y actualidad. Bueno, pues un poco intentando que se manejen en las situaciones de vida común, ¿no? La actualidad, pues que estén informados un poco de lo que se habla, de los problemas que hay en la sociedad y que puedan participar en conversaciones que a lo mejor ya una persona sin, entre comillas, discapacidad, algunas veces nos deja al margen, cuanto más a lo mejor a estas personas que muchas veces tienen el miedo de ser escuchadas. Un programa muy completo, la verdad, de habilidades sociales y autodeterminación. Bueno, pues no cabe explicarlo, yo creo que está bien claro, ¿no? Se trabaja un poco, pues, la autodeterminación, sobre todo, que ellos puedan decidir. Eso nos sorprendió mucho, porque casi no fue ni trabajado. En el momento que empezamos y pusimos la piedra de toque, fueron ellos mismos los que nos dijeron, oye, que estamos aquí, que nosotros opinamos y que nosotros podemos decidir por nosotros mismos. Y luego el área de vida laboral, que en teoría es la que llevo yo, la que lleva el preparador laboral, y que no deja de ser, pues bueno, lo básico que trabajamos los preparadores laborales, desde cómo enfrentarse al primer trabajo, algo tan sencillo para nosotros como puede ser la firma de un contrato, la interpretación de una nómina, bueno, pues todas esas cosas que creo que la mayor parte de los que estáis aquí también conocéis. Información e implicación familiar. Yo creo que aquí he oído en la mesa mucho el tema de la familia, y nosotros hemos basado toda nuestra práctica en involucrar a la familia. Os voy contando curiosidades que creo que son muy importantes y que a nosotros nos surgieron que, bueno, pues nosotros primero hicimos un contrato de colaboración y tuvimos que anular la palabra contrato porque nos parecía una palabra muy fuerte a la hora de enfrentarnos a la familia, ¿no? Es decir, un contrato, lo que implica un contrato, ¿no? Era sentarnos enfrente de ellos y dijimos, no, es que realmente no es un contrato, es un acuerdo familiar. Les informamos de todo lo que va a pasar en el proceso, les informamos de todo lo que va a ocurrir y bueno, les damos auténtica transparencia en lo que vamos a trabajar. La familia en todo momento la mantenemos informada de todo lo que va a pasar, de todas las actuaciones que hacemos. Les preguntamos, consensuamos con ellos cómo hacemos o cómo organizamos el plan, cómo va a ser la inserción laboral, los apoyos, incluso muchas veces también se le comenta, ¿no? ¿Qué piensan ellos? Encuentros periódicos, muy importante. No es lo mismo un teléfono que tener a la cara a la familia y poder un poco, pues, hablar y dialogar con ellos y hacerles un poco partícipes del proceso de la inserción laboral de su hijo o de su hija. El acompañamiento en el puesto de trabajo. También os lo lanzo a los preparadores laborales, ya sabéis, la metodología del empleo con apoyo, que está tan de moda. Bueno, pues efectivamente, no es que esté de moda, sino que nosotros desde nuestra entidad creemos en ella y así la llevamos a cabo. Aprenden el trabajo trabajando. Hacemos los apoyos en el puesto de trabajo. Hacemos, como yo oía un poquito a Iván comentar, como ha dicho y como ha explicado, y efectivamente a mí me recuerda a las fases del empleo con apoyo, ¿no? Es prácticamente lo que trabajamos. Y sobre todo, aquí quería notar una problemática con la que nos estamos encontrando y haceros extensibles y partícipes de ella, ¿no? El momento crítico para nosotros que supone, y que realmente es un momento crítico, cuando surge el puesto de trabajo y nosotros tenemos que trabajar con la persona, con el entorno, con la familia, ese descoloque que produce cuando aparecen muchos agentes, el preparador laboral, trabajo social, la persona que le llama para pedirle un papel, la familia que dice, pero ¿para cuándo es el trabajo? ¿Cuándo empieza? Y le tenemos que decir, es que empieza mañana. Lo que provoca también en la persona, en el chico o en la chica, es decir, ostras, es que paso de dar el paso de estar en un centro ocupacional a enfrentarme a mi primer trabajo mañana por la mañana. ¿No? Bueno, pues en eso estamos trabajando un poco y para eso estamos haciendo un plan de calidad. ¿Cuándo? Bien, pues la temporalización la hemos fijado 2 años y no quiero deciros que son 2 años reales, no quiero deciros que, bueno, la Fundación Apascovi trabajamos con una formación 2 años y cuando salen de los 2 años salen preparados. No nos encontramos con eso. La realidad nos ha hecho ver que mucha gente está preparada antes y que afortunadamente surgen, y lo digo porque en la Feria de Empleo también he hablado con compañeros míos y cuando sí que les decimos las posibilidades que tenemos de empleo a día de hoy y cómo tenemos trabajada, pues yo creo un poco la empresa, realmente somos unos afortunados y tenemos mucha suerte, porque sí hemos tenido una implicación de la empresa muy buena.
Pues lo que quiero decir es que la temporalización no la marcamos inicialmente a 2 años, pero puede que 4 o 5 meses una persona que está en el plan pueda salir. De hecho, nos ha pasado con gente que hemos visto que tiene una base mínima, hemos utilizado, vuelvo a hacer hincapié en el manual de procedimientos, hemos adecuado los perfiles y nos hemos dado cuenta que efectivamente esa persona puede tener una oportunidad, aun llevando 4 meses en este plan de formación. Los criterios de empleabilidad. Creamos hace casi 3 años unos criterios muy básicos que son precedentes al plan de formación, ¿no? Y al manual de procedimientos también. Son los criterios muy básicos que nosotros, el equipo ETO, nos sentamos y decimos, ¿cumple esto? Bien. Pues ahora vamos a empezar trabajando con el manual de procedimientos. Es muy básico y eso lo trabajamos con los 96 usuarios del centro ocupacional. Inclusión dentro del programa de formación. Se pasa en los criterios de empleabilidad, se pasa el manual de procedimientos y directamente pasan a formar parte de este plan de formación. Nuestra asignatura pendiente, ¿no? Hemos sido muy claros con las familias, hemos sido muy claros con nuestros usuarios del centro ocupacional, con nuestros clientes. Ahora voy a ser claro con vosotros. A día de hoy seguimos trabajando en esto y así lo hemos puesto en las buenas prácticas. Los programas específicos de retorno es una asignatura pendiente que tiene nuestro plan de formación. Todavía estamos buscando y intentando dar con la tecla de poder tener programas de calidad para las personas que después de un trabajo retornan al centro ocupacional. Cómo trabajar esa, entre comillas, frustración que pueden traer, decir, es que no entiendo por qué no continúo, bien porque se acaba el contrato o bien por multitud de cosas, ¿no? Bueno, pues seguimos trabajando eso, nos hemos visto en la tesitura de recoger a gente y de ver cómo podemos trabajar para que el regreso sea lo menos traumático posible. ¿Para qué? Bien. Bueno, pues para fomentar la inclusión social de la persona a través de la inserción laboral. Yo creo que un poco eso está claro. No solo para que los usuarios que completan su inserción laboral, sino para también los que continúan en el centro ocupacional. Hemos querido hacer un poco bidireccional. No solamente pensar en los que salen fuera, y evidentemente salen fuera con muchos de ellos bien trabajados con una euforia tremenda, sino los que se quedan en el centro ocupacional. Haciendo ver pues, el efecto espejo, ¿no? Que vean que ellos también pueden llegar, que cualquier persona bien trabajada y con interés y con ganas puede desempeñar cualquier tipo de trabajo adecuado a las capacidades que tiene. Colaborar en mejorar la calidad de vida de los participantes del programa y de sus familias, por supuesto. Eso nosotros, y es una realidad, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro trabajo de inserción laboral dentro del centro ocupacional tenemos una mano derecha y una mano izquierda. La mano derecha ya he dicho que ponemos el manual de procedimientos, en la mano izquierda ponemos los manuales de calidad de vida de Verdugo y de Salva. Es una cosa que hemos descubierto hace 3 años y que realmente nos hemos dado cuenta que trabajando con ellos sí que fomentamos la calidad de vida de nuestros usuarios, o por lo menos lo intentamos, y sobre todo de sus familias. Dar un sentido más amplio a los objetivos del centro ocupacional. Bueno, pues un poco lo que os comentaba, ¿no? Que abrir un poco las puertas, ¿no? Que no deja de ser el nombre de nuestras buenas prácticas, y que no todo empiece y termine en el centro ocupacional. Que cualquier persona con un poco de interés, un poco de trabajo puede llegar pues, a desempeñar un trabajo digno y sobre todo a desempeñar un trabajo de calidad. Bueno, y ahora esta es la diapositiva que más me gusta, así os lo digo. Son las inserciones laborales del centro ocupacional, dando así unos datos muy de andar por casa. 18 personas han participado de manera activa en el plan de formación desde que lo creamos hace 2 años y medio aproximadamente. Hemos tenido 9 inserciones, 2 de ellas en la empresa protegida en nuestro centro especial de empleo, y el dichoso, entre comillas, me van a permitir, retorno de la persona que ha sido también un éxito porque retornó de nuestro empleo protegido en nuestro centro especial de empleo. Se trabajaron las carencias en un corto periodo de tiempo y a día de hoy está trabajando en la empresa ordinaria. Yo creo que es un poco, vamos, para mí como preparador laboral, y los que estáis ahí abajo y sois preparadores laborales me vais a entender, es un orgullo verlos aquí, verlos ahí,